¿Qué pasa cuando le miras los ojos al monstruo mucho antes de que le salgan los colmillos? Entonces entra él y le dice a Perico, oigan esto todo el mundo cubano. Dice, oye Perico, cuando triunfe la revolución tú vas a estar entre los primeros 5 fusilados. Y yo oigo aquello y digo, ¿qué es esto, Dios mío? La historia de Cuba está secuestrada por mitos de guerrilleros heroicos, pero hubo hombres que nunca se tragaron ese cuento. Hombres que vieron en primera fila la cobardía, la psicopatía y el desparpajo del futuro verdugo. Este es el testimonio inédito de Enrique Huertas, el líder estudiantil que le plantó cara a la pandilla y que bautizó a Fidel Castro con el nombrete que definía su alma: bola de churre. Década de 1940. La Universidad de La Habana no era solo un templo del saber, se había convertido en un campo de tiro. El país navegaba en un mar de violencia política años antes de caer bajo el yugo de un dictador que nunca quiso ser tirano. En ese avispero universitario aterriza un joven oriental, hijo de un gallego y una pinareña, Fidel Castro Ruz. Pero para Enrique Huertas, el presidente intachable de la FEU, este individuo no era ningún líder, era un tiratiros, un agitador de esquina. Y como corría cuando la candela le venía de frente. Castro yo lo conocí, si lo recuerdo bien, en una huelga en la Escuela de Medicina en el año 1944. O sea, él era estudiante también. Sí, estudiante de Derecho. Ajá. Y entonces pues ya estaba metido en los líos. Eso él pertenecía a la UIR, Unión Insurreccional Revolucionaria. Que era uno de estos grupos. Uno de estos grupos que dirigía Emilio Tro y después de segundo Pepe Jesús Injaume. ¿Cuáles eran los motivos, doctor, para esas enemistades tan fuertes que podían llevar hasta asesinar al otro? ¿Eran puras cuestiones de ideología? ¿Había otro tipo de interés? Había de todo, había ideología, había puestos en los ministerios, había el mando en la universidad que querían tenerlo. La lucha era tremenda. Yo recuerdo esto nuevo, que nunca lo he dicho tampoco. Con un grupo decidimos, como en tiempo de estudiantes, ¿dónde vamos a comer? Pues fuimos a un lugar que yo bauticé con el nombre, los que me escuchan ahora se van a reír, el nombre de Sopapo. Entonces un día yo estaba comiendo ahí con 2 o 3 personas más del curso, porque era en tiempo de examen, y entonces enfrente llega Castro a almorzar. Nos saludamos y hola, hola. Allí parece era amigo, él no le pagaba a nadie, ¿sabe? Donde estaba no pagaba nada. Y entonces al cabo del rato llega una máquina a matarlo a él, con Mario Salavarría y toda esa gente, todo ese grupo. Se apean para perseguirlo y él sale corriendo, esto no lo sabe nadie, nada más que los que estábamos allí. Y usted tiene miedo de hablar de eso, yo no. Yo hablo de eso porque hace falta que la gente lo sepa todo. Entonces él sale huyendo y salta hacia la cocina del Liro. De la cocina del Liro salta a la primera pared. Y entonces cae en el patio de la consulta del famoso médico cubano Pedro Castillo. Y Castro entra por la puerta de atrás de la consulta. Y entonces pasa por ahí, dicen que la gente, que después se comentó, que pasó por el salón de espera y todo el mundo, él miró así, parece asustado, porque iba viendo que lo querían matar. Entonces salió y cogió ahí en 17 y L. ¿Te acuerdas que iban los tranvías? Bueno, tú eras más joven que yo. Y entonces él cogió ahí un tranvía en 17 y L que doblaba ahí para la calle 12 allá, y ahí se fue. Cuando la gente buscaron se fue. Así que eso es importante porque eso fue porque la lucha entre él y Masferrer, no sé por qué razón empezó, pero fue muy fuerte. Se ha dicho que era una enemistad muy intensa. No, era una enemistad tremenda. Fidel era tan paranoico que el espejo retrovisor de su carro tenía una ligera modificación para evitar sorpresas. Entonces él tenía una máquina, un Chevrolet color chocolate, con esta característica que nunca lo he oído decir. El espejo retrovisor de todas las máquinas es uno solo. El de él era todo desde una puerta a la otra, para mirar por todos lados. No se confiaba en los espejos laterales ni nada, sino arriba. Así que la única persona que yo he visto, el único carro que yo recuerdo haberlo visto así. Huertas fue testigo también de una de las tantas veces que Fidel tuvo que huir de Rolando Masferrer. Masferrer lo persiguió varias veces, una vez frente al cementerio, cerquita del cementerio, 2 y 23 por ahí. Entonces estábamos allí, el grupo que llegábamos, y llegó Castro. Siempre llegaba con su ínfula y su cosa, ¿no? Y se sentó a comer un arroz frito. Pues parece que se lo dieron a Masferrer y vienen y se lo dicen y voló. Yo lo vi volando. Si hubieran ido
a competencia de deporte de ese, saltar vallas, se lo hubiera llevado también. No es eso de que dicen que es cobarde, eso, digo, hasta donde yo lo conocí, no es verdad eso. Porque él cogía palos en las manifestaciones igual, y algunas veces al lado mío las cogió. Cobarde para los tiros de frente, pero maquiavélico para robarse el show. Agosto de 1951, el líder del Partido Ortodoxo, Eduardo Chivas, acaba de morir después de darse un tiro 11 días antes. Pero mi aldabonazo no fue lo suficiente fuerte. Falleció de una hemorragia. Y la nación entera está en la calle. Y ahí, en medio de ese luto, Bolechú revela la oportunidad perfecta para desatar un baño de sangre y trepar al poder. Como fue cuando sale el cadáver, tú sabes que fue más de 1 millón de personas. Entonces yo naturalmente iba adelante, porque éramos nosotros, salía de la universidad y todo. El entierro sale, ya el resto ya la gente puede imaginar, las carteles de todo tipo, los comunistas con un montón de carteles. Digo, quiten todos esos carteles, no puede ser cartel. Un solo cartel que relacionado con Cuba y con la universidad y más ninguno. Mandé a quitar todos esos cartelones. El entierro bajó la escalinata, abajo, rumbo a L, para llegar hasta 23, y en 23 entonces a la izquierda hasta 12, y en el 12 a la izquierda para el cementerio. Ese era el trayecto. Y cuando ya caminamos en la primera cuadra, después de haber salido de la universidad, entonces se me pega al lado Castro y me dice, óyeme, tengo una cosa muy grande que decirte. Bajito así, ¿no? Porque iba la gente y la bulla y todo eso. Digo, ¿qué cosa? ¿Qué más grande que todo esto que estamos padeciendo? Fíjate, ahora no se sabe dónde va para Cuba y eso. Dice, no, vengo a decirte que tú vas a ser presidente dentro de unas horas de Cuba. Le digo, ¿cómo? Dice, sí, yo lo tengo en la mente todo y tú vas a ser presidente. Cuando llegue a 23, en lugar de dar la orden para coger a la izquierda, da la orden para coger a la derecha. Era para seguir para Palacio. Y entonces yo le dije, chico, me parece eso un disparate. Dice, ¿qué va? Un disparate muy claro. Dice, aquí todo el mundo, cuando todo está mucho en un martes para Palacio, sale todo el mundo huyendo. Y digo yo, bueno, no sé lo que va a pasar, pero la perseguidora, la cosa, esto va a ser una matazón. Yo no puedo participar en eso de ninguna manera. Bueno, por lo que sé, yo digo, no, un momentico. Coge la fila allá y déjame aquí, que yo llevaba a Gramonte a un lado, Millo Ochoa al otro, todas esas cosas. No puede ser. Y entonces, cuando ya vamos llegando a 23 y él vuelve al lado mío y dice, ahora es la cosa. Digo, ¿qué cosa? Dice, lo que te dije. Dígole, no, de ninguna manera. Entonces me salgo yo de la procesión, corro adelante. Estaba Hernando Hernández, que era de la policía jefe, y estaba Segundo Curti, que era ministro de Gobernación. Y claro, todo eso eran contrarios a nosotros, porque yo era líder de universidad, pero por lo menos me respetaban por no sé por qué, simplemente me respetaban. Y entonces llego y le digo, óigame una cosa, antes que haya una matanza en Cuba, ustedes me tienen que dejar hacer lo que yo quiero hacer. ¿Qué es lo que usted quiere hacer? Yo quiero encaramarme en la perseguidora esa y dirigir el entierro para el cementerio. ¿Pero qué cosa va a hacer? No me pregunten ahora, pero si no hacemos eso, va a haber una matanza aquí. Entonces, figúrate, ellos se quedaron así. Y ya yo no pude más, entonces yo solo empecé a hablar allí. Ya entonces hablando, ellos me cargaron y me pusieron en la perseguidora. Y yo le hablé a la gente y cogieron para allá. Me dice él, has acabado con un acontecimiento. Digo, si un acontecimiento nos iban a condenar a todos. No le dije la segunda parte, yo pensé para mí, me encaraman, va a la terraza norte del Palacio, me tiran para abajo y se queda él allí, ¿no? Eso lo vi clarito, pasó eso. Si él está oyendo, se lo dicen, se va a estar recordando de esto que estoy yo diciendo. Huertas le aguó la fiesta ese día a Fidel Castro, pero la psicopatía de Bolechurre no descansaba. Tras el fracaso del asalto a Moncada, terminaría preso en Isla de Pinos. Enrique Huertas, por pura compasión, va a visitarlo, y en esas 4 paredes el monstruo se quita la máscara por completo. Ahora, en cuanto a si yo percibí o no de lo que podía pasar en Cuba, brevemente esto. La gente que fueron a verlo a Isla de Pinos. Estaba preso después de Moncada. Sí, yo fui de los primeros porque fui con la familia. Y llegamos allá y le dije a la gente de la FEU, nos vemos a las 12 de la noche cuando yo regrese.
Y llegamos allá, no voy a contar cómo fue todo aquello porque fue tremendo, pero ellos entraron primero, yo después porque me quedé en la puerta, no podía entrar, entonces digo, no, yo no quiero nada, por aquello que es un compañero universitario me gustaría saludar a Castro. Y dice, coja por ahí, le digo a uno, lleva al doctor. Y me llevan, ya habían pasado la familia. Entonces llego allá, al lado de la prisión, ahí en la misma prisión, un piso, y yo me encaramé en la silla y me senté. Al momento, hay un señor que viene con un trapo de valletear, que era el sargento Perico. Y empieza a valletear allí, parece que mandaron para tener a alguien. Al cabo del rato, a lo lejos así, saliendo de la prisión, se veía el grupo. Yo veía a Fidel con su traje gris, gordo de invierno, aunque fuera el verano, ese que fuera de él. Y cuando iba a hacer alguna trastada, se ponía el traje azul por la noche. Eso tampoco lo sabe nadie, yo sí lo sé. Y lo veo así. Y veo entonces a Raúl que venía. ¿Pero venían por dónde? Saliendo de la galera. Ajá. Venían custodiados, venían ellos caminando. Y cuando llegan, pues saluda y todo eso. Entonces entra él y le dice a Perico, oigan esto, todo el mundo cubano. Dice, oye Perico, cuando triunfe la revolución, tú vas a estar entre los primeros 5 fusilados. Y yo oigo aquello y digo, ¿qué es esto, Dios mío? Entonces cuando llega y no se sentó, se recostó a donde yo estaba, al cajón grande ese, y le volvió a repetir eso. Yo miré aquello y digo, Dios mío, hay que persignarse con las 2 manos, ¿sabes? Porque está temiendo esto. Cogimos el avión y regresamos. Y yo entonces me fui a buscar Álvaro Barba. Y vine con él aquí a donde yo dije que me esperaran, que es en Ayestarán. Y ahí nos sentamos 8 presidentes de la FEU. Entonces, bueno, ¿cómo ves eso, Enrique? Digo, bueno, chicos, yo lo que voy a decir aquí se va a espantar todo el mundo. Si este hombre logra salir con vida, será el gobernante de Cuba y Cuba se acaba. Dice que digo, lo que yo le he oído decir a él allí, si sale y tiene éxito en lo que planea, se acaba todo. ¿Cómo? Digo, más nada, no me pidan más nada porque eso basta, hacer un cintillo lumínico y no hay que agregarle más nada. Mira lo que ha pasado, lo dibujé. Si este hombre logra salir con vida, se acaba Cuba, se acaba todo. Una profecía escalofriante. Todo lo que Fidel Castro hizo fue fríamente calculado. Miren con qué nivel de locura, desde la terraza de un apartamento, ya andaba inventando matar gente solo para armar su teatro. Una vez que él estaba enfermo, en su apartamento, después de paseo, había una casa de apartamento. Él vivía ahí en el primer piso, segundo piso. Y a la otra cuadra estaba el restaurante El Centro Vasco. Y fui allí, entonces pues Mirta nos dejó, preparó algo de almuerzo allí, nos dejó a nosotros conversando y al cabo del rato se levanta él a la balconcita. ¿Esto fue ya después de haber salido de prisión? No, esto fue antes, para que vean. Esto fue antes. O sea, antes de Moncada. Sí, antes de Moncada. Enfrente había un campamento militar y había poca gente y se veía desde el balcón. Y oye, ¿qué me dice el loco este? Me dice, oye, Enrique, cualquier día de esto, mira, hoy es domingo. Cualquier día de esto, un domingo de esto, nos podemos meter ahí adentro, no hay nadie. ¿Qué? Venimos 20 o 30 y nos metemos y cogemos y desde ahí le hablamos por radio a la gente y la que se forma es San Carolampio. Yo dije para su abuela, digo, bueno, me reí, digo, oye, tú la maldad que tienes se te ha ido para la toronja, para la cabeza. Y no, bueno, se rió un poco y dice, no, yo para que tú veas que estoy pensando y eso se puede hacer. Así que fíjate cuando después viene lo del Moncada, el ataque en Moncada, lo tenía metido en el salón de los trastos viejos. Y la maldita pesadilla se hizo realidad. Enero del 59, el fracasado abogado asalta el poder. Todo es euforia y barbudos. Pero Fidel sabe que Huertas le conoce las costuras y lo invita a cenar al Habana Hilton. Lo que Enrique Huertas vio esa madrugada lo obligó a empacar las maletas. Y me dice Peñalver, a mí no me gusta porque Peñalver era médico del Hilton. Me dice, oye, Enrique, a mí no me gusta lo que estoy viendo aquí. Digo, ¿qué dice? Se ven muchas cosas raras, todo lo que se habla es tremendo, patadas a las puertas de los cuartos para abrirlo, esto es tremendo lo que hay aquí. Y allá arriba hay un caos de gente que no se sabe lo que es. Bueno, a las 7 me suben a mí y entonces vi a Celia Sánchez, que la conocí, que yo no la conocía, la vi ahí en ese momento. Y había tampoco esto se ha dicho aquí mucho, unos sacos llenos de dinero al lado de él.
Y venía ahora, por ejemplo, una persona que le hablaba, metía un cuento ahí, cualquier cogida y decía, dale a este 100 pesos, dale a este 500, dale a este tanto. Y entonces después dice, oye, yo no le voy a... pero tal día venga todo el mundo y déme cuenta de todo esto aquí. Y por un lado eso y por otro lado el miedo. Y aquello fue tremendo. Fueron 3 reuniones tremendas con el pueblo, que él le llamaba, con los militares, donde estaba Barquín, Varela, todo ese grupo. Y yo llegué ahí a las 7 de la noche y estuve hasta las 6 de la mañana. Así que quiero decirle, lo que presencié allí fue tremendo. Y cuando salí ya para irme, entonces venía para allá con un periódico abierto, así El Mundo, de por la mañana, el periódico abierto, y me dice, a él le decían bolechurri en la universidad. ¿Cómo fue la cosa con Bola? A pesar de que Pardo había estado en la sierra. Digo, ni hablar. Dentro de 2 o 3 días tenemos que vernos en el malecón. ¿Cómo en el malecón? Sí, caminando por el malecón. Porque Cuba se va a llenar de micrófonos y de delatores. Olvídate de más nada. Y así lo hice, se lo dije a Pardo. Y dice, no, yo digo, eso fue así como yo te dije. Nadie lo creía porque tú sabes, yo quiero decirle aquí ahora como médico a la gente que el pueblo de Cuba se emborrachó con agua fría. Y eso no tiene tratamiento. Porque los otros borrachos de cerveza, de ron, se le pone limón aquí, se le da eso, vomitan, ¿no? Pero con agua fría no tiene. Acuérdate aquello, Fidel, esta es tu casa, y la gente aplaudiendo los fusilamientos, todas aquellas cosas dantescas que hubo en Cuba. Entonces, cuando yo llegué a casa, le dije a Nancy una escalerita, que todavía está la escalerita ahí, y dice, sí, vamos, buscamos la escalera, y en el techo de la casa, del apartamento, yo escribí el número 18, con tinta indeleble de aquella que había, ¿te acuerdas? Y entonces dice, ¿qué cosa es eso? Digo, los meses que vamos a estar en Cuba, así que prepárate que nos vamos. Pero ya acaba de llegar, digo, pero nos vamos, antes que el envidioso me meta en la cárcel a mí, o me mande a cualquier cosa. Porque él me preguntó allá en aquella noche, le digo, ¿y tú por qué no fuiste para la sierra? Si yo te mandé a buscar, digo, sí, porque él me mandó a buscar a mí con Felipe Paso, con Pardo Allada y con Raúl Chivá, al exilio a Nueva York. Yo le dije a ellos, no, chicos, yo estoy estudiando ahora inglés y voy a presentar el examen del foreign y no puedo moverme de aquí. Y cuando ya se fueron quisieron precisar un poco, digo, chicos, no voy porque yo no voy a pelar papa a la sierra para que me despida el duelo después mandándome a tomar a Bayamo, textual. Y entonces me dice, me acuerdo lo que me mandaste a decir, porque leen eso tremendo. Digo, bueno, yo lo dije en broma, pero espero que no resulte, dice, me hizo así. Ni sí, no me hizo así, un gesto de hombre así. Yo lo que presencié aquella noche allí, porque cuando él dijo con el pueblo, era un grupo que tenía allí en el apartamento y aquello fue tremendo. Después con los militares, aquello fue tremendo. Por un lado tenía toda la gente de él. Pero tremendo que el sentido, la manera no, que la forma en que se llevó eso. La forma en que llevó eso. Y por último con los economistas. A las 4 de la mañana estaba todo el mundo cansado, todos los señores estos, y las corbatas zafadas, y el diablo fue aquello. Yo también lo pongo en la memoria, eso, textual. O sea que desde ese momento ya era yo claro que él lo decidía. A Pardo, acuérdate que le dije a Pardo cuando iba saliendo, que me dijo él, oye, ¿cómo fue la cosa con Bola? Digo, se acabó esto, punto y aparte. Esa coincidencia, a los 18 meses nos fuimos. Tu vuelta, con todo este conocimiento tan cercano, tan de primera mano que tuvo de esa época de la vida de Fidel Castro. Sí. ¿Alguna vez pudo presentir usted o pensar o pudiera alguien haber imaginado que este hombre primero iba a alcanzar un grado de popularidad, de respaldo tan grande en el pueblo cubano y después que iba a llegar a lo que ha llegado, a poder controlar Cuba de esta manera por tanto tiempo? Bueno, ya que me estás tocando esto, voy a tener que entrar en otro de los puntos que no quería tocar. Mira, él en su cuarto y eso tenía todos los libros de todos los que han sido tiranos y dictadores y cosas esas escandalosas. Y de Mussolini inclusive también, que yo lo vi allí. Y desde luego el de Hitler y todo eso. Entonces, la cosa que yo lo veía siempre es queriendo formar un lío. Un día, nosotros estuvimos presos en la misma celda, él y yo, una vez con una de esas manifestaciones. Y decía, vamos a declarar una huelga de hambre. Digo, ¿qué es una huelga de hambre, chico? ¿Por qué una huelga de hambre? Vamos a esperar a ver esto. La gente está allá afuera y no sabe lo que es. No, pero la gente nos va a seguir. Digo, momento, todo el tiempo. Siempre era una cosa tremenda la que había que hacer con él. O sea, un agitador. Sí, permanente. Y un antiamericano
Por eso ya desde entonces. No. Pero todo lo que te puedas imaginar, Julio, y tú eres inteligente, era poco. Huertas no se equivocó. Calculó 18 meses y a duras penas la República sobrevivió ese tiempo antes de hundirse en el abismo totalitario. Bolechur rehusó el pandillerismo, la traición y la sangre ajena para adueñarse de una nación entera. Engañó a los norteamericanos, fusiló a sus enemigos y traicionó a sus hermanos de lucha. Pero si creíste que esta sed de poder y sangre era solo un capricho de juventud, lo que este enviado del mal hizo apenas unos años después, te va a hervir la sangre. No le bastó con robarse los bancos y los centrales. Su ego herido lo llevó a cometer la mayor atrocidad económica de nuestra historia: aniquilar 55,000 negocios privados de un solo plumazo. Fue una rabieta que le cortó la respiración a las calles de Cuba y nos condenó a la miseria eterna. Tienes que ver cómo desató la gran aniquilación y cómo le robó a mi propio abuelo su medio de vida. Tienes que verlo ahora mismo. Haz clic acá y descubre la verdad que intentaron borrarte de la memoria.